Partir. A mí me encantaría que, yo creo que hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿El criminal nace o se hace? Mira, esa es una pregunta que yo creo que todos los estudiantes que pasan por la carrera de criminología no la hacen pues a lo largo de la carrera, ¿no? Y te puedo hablar como de varios autores que nos dicen, ejemplo, te puedo mencionar César Lombroso, que es uno de los que nos habla de la criminología y él nos dice, ¿sabes qué? Son por características biológicos que llevan a una persona que cometa un delito. De hecho, él estudiaba las características de las personas y decía, hay ciertas características, no sé si tienen la mente, la frente Ya amplia. prominente, amplia, las orejas, no sé, como en asa, ciertas características físicas, él ya decía, es un delincuente. Imagínate que ahorita en la actualidad se clasificara de esa manera, que nos vieran y dijeran, eres un criminal, No, pues pues sí. no, ¿verdad? ¿Cuántos no Entonces, seríamos? sí ha habido un avance desde antes que se clasificara ahorita, ¿no? Entonces él dice, ¿sabes qué? Son características biológicas que llevan a una persona que cometa un delito. Hay otros autores como Enrique Ferri que él dice, no, ¿sabes qué? Él manejaba mucho la teoría del libre albedrío. Las personas son capaces de decidir si lo hacen o no lo hacen. Sin embargo, hay factores de tipo social que llevan a una persona que cometa un delito. Los amigos, las drogas, el alcohol, todo lo social lo impulsa a que cometa un delito. Yo te puedo decir, en mi experiencia, en lo que yo creo que al sujeto se tiene que valorar de una manera biopsicosocial. Biológicamente, los factores biológicos, psicológicamente, traumas, algún trastorno psicológico, y biológica, psicológica y socialmente. Cómo todo lo social puede influir a que una persona cometa un delito. Entonces creo que es una combinación de factores que llevan un momento en el que va a explotar, ¿no? Es como si yo te preguntara a ti, ¿tú en algún momento matarías? ¿Qué me dirías? No sé. No sabes. Sí, O yo o sea, diría, sí, no, sí, pero exacto. no sabemos Es ante que qué no sabemos, situación vamos a exacto. estar expuestos. Ahorita digo Que no sé, vamos. porque por todo lo que yo he pasado en el cerezo y todo, digo, es que a lo mejor también puede ser que yo llegue al límite o puedo matar por defenderme. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, si a mí me asaltan o si a mí me quieren bajar del coche, yo mato. O sea, porque a lo mejor no es cierto, pero a lo mejor mi reacción es, yo me la aviento porque yo Me defiendo voy a mi vida, defender. ¿no? O si se meten a mi casa y yo tengo un arma con algo o algo, un arma blanca, yo me la aviento. ¿Por qué? Porque yo conozco mi temperamento, soy explosiva. Pero en estos casos, en el tema de los cerezos, es cuando dices que desde ese momento esta persona era tal. Fíjate que sí tuve varios casos muy sonados. Una muchacha que mató a su mamá y tú la veías y su rostro era, ella no, ¿cómo se dice? Pues Su no, expresión su no. expresión, ajá, no, nada, o sea, era como que había matado una cucaracha casi, casi, por así compararlo, ¿verdad? O sea, no había remordimiento, no había tristeza, ni nada, y tú dices, pues, ¿cómo no? O sea, son cosas que te sorprenden, pero tú como criminólogo, pues, entiendes, bueno, no sé si sea la palabra, entiendes que su reacción es así en cierto tipo de personas, ¿no? Pero Sí, ya claro. como ser humano dices, o sea, Sí, ¿cómo a tu mamá? O sí, sí, sea, sí. entonces sí son a veces ciertos, ay, ¿cómo es esa palabra? Comportamientos, ¿no? Comportamientos sí que te sorprenden, Ajá. pero ahora sí que como criminólogo tienes que tener un autocontrol, o sea, imagínate que te esté platicando algo muy fuerte y yo me ponga a llorar con ella, pues no me puedo yo derrumbar, ¿no? Entonces tú ¿Cómo le como haces? criminólogo sí tienes que tener mucho autocontrol en tus emociones y ahora sí que por más triste o por más feo que esté, pues tú tienes que tomar las cosas serenamente, ¿no? Entonces creo que ese caso sí me conmocionó mucho de que, o sea, dices, como a tu mamá y la muchacha, pues no presentaba nada de sentimientos en su cara, ¿verdad? ¿Tenía un trastorno? Ella, fíjate que había padecido abandono, no tenía papá, el papá los había dejado, la mamá digamos que se convirtió pues en esa figura de autoridad, entonces sí era como que le reclamaba mucho a la hija fue como que le tomó mucho odio a la mamá, entonces llegó un día en que llegó y la asesinó, ¿no? Entonces, más que trastorno, yo creo que venía como carencias desde muchas veces, desde su infancia, tuvo muchas carencias esta muchacha. Y luego aquí hay una diferencia entre si el delito es violento o lo planean, o sea, sí hay una diferencia, ¿no? Me imagino. O
no sé. Pues hay sujetos que sí podemos hablar, ahí vamos a, una parte que estudiamos como criminólogos es la capacidad criminal que puede tener el sujeto. Si desarrolla una capacidad, si lo planea, si elige a la víctima, si lo planea en que, ¿sabes qué? El delito se va a dar, por mencionar, un lunes, lo voy a hacer así, voy a utilizar esta arma, o sea, todo lo planean, pero estamos hablando de personas pues con un coeficiente puede ser intelectual alto, aquella persona pues no se tiene que tener muchas características para poderlo planear, y hay personas que ahora sí que lo hacen. ¿Esta chica que mencionas fue violenta? Sí, porque la mató a puñaladas. Entonces, sí, fueron más de 30 puñaladas. En el tema de casos no sé si está. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Fernanda Padrelín. Los saludo con mucho cariño y por supuesto el día de hoy les tengo un temazo. Ya lo venía pensando y tenía muchísimas ganas de entrevistar a una experta en el tema y hoy me encuentro con ella. Ella es Perla Pulido, es licenciada en criminología, además tiene una maestría en criminología y ciencias. Actualmente estudia la carrera de nutrición, está estudiando nutrición. Y bueno, ella, todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo y su experiencia, también ha estado en el Cerezo de Tepic, Nayarit. Ahorita nos va a contar también un poquito de cómo ella ha colaborado dentro de este centro penitenciario. Y es docente, fue coordinadora de Criminología y Derecho en el campus de Vizcaya, en Ensenada, Baja California. Sí, y también en Acuña estuvo también como coordinadora en la carrera de Criminología y Criminalística. Estas dos grandes ciencias. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, aquí contenta de la invitación, muchas gracias. Y así como dices, ya teníamos tiempo que sí, no, pero por fin hoy aquí hablar de este tema. Y bueno, gracias de verdad por darte el tiempo. Tú eres licenciada en criminología. Me gustaría antes de iniciar que la gente a lo mejor supiera la diferencia entre las dos ciencias, criminología y criminalística. Sí, casi cuando les dices eso, siempre lo asocia la gente con muerte, sangre, pero realmente pues sí son dos ciencias totalmente de estudio diferente. Criminología se basa en el porqué del delito, qué lleva a una persona a que actuara de esa manera, qué factores, qué lo motiva a que dices, a que mate, pero qué hay detrás de todo eso. Y la criminalística estudia el lugar de los hechos, los indicios, la sangre, el cuerpo. Entonces esas serían las dos diferencias. Exactamente. Y fíjate, a tu corta edad, Perla, tanto conocimiento, qué padre que lo puedas compartir. A mí me encantaría yo creo que hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿El criminal nace o se hace? Mira, esa es una pregunta que yo creo que todos los estudiantes que pasan por la carrera de criminología no la hacen pues a lo largo de la carrera, ¿no? Y te puedo hablar como de varios autores que nos dicen, ejemplo, te puedo mencionar César Lombroso, que es uno de los que nos habla de la criminología y él nos dice, ¿sabes qué? Son por características biológicos que llevan a una persona que cometa un delito. De hecho, él estudiaba las características de las personas y decía, hay ciertas características, no sé, si tienen la frente prominente, amplia, las orejas, no sé, como en asa, ciertas características físicas, él ya decía, es un delincuente. Imagínate que ahorita en la actualidad se clasificara de esa manera, que nos vieran y dijeran, ¿eres un criminal? No, pues no, ¿verdad? ¿Cuántos Entonces, no seríamos? Sí ha habido un avance desde antes que se clasificara ahorita, ¿no? Entonces él dice, ¿sabes qué? Son características biológicas que llevan a una persona que cometa un delito. Hay otros autores como Enrique Ferri que él dice, no, ¿sabes qué? Él manejaba mucho la teoría del libre albedrío. Las personas son capaces de decidir si lo hacen o no lo hacen. Sin embargo, hay factores de tipo social que llevan a una persona que cometa un delito. Los amigos, las drogas, el alcohol, todo lo social lo impulsa a que cometa un delito. Yo te puedo decir, en mi experiencia, en lo que yo creo que al sujeto se tiene que valorar de una manera biopsicosocial. Biológicamente, los factores biológicos, psicológicamente, traumas, algún trastorno psicológico, y biológica, psicológica y socialmente. Cómo todo lo social puede influir a que una persona cometa un delito. Entonces creo que es una combinación de factores que llevan a una persona que cometa un delito. Sobre todo, siento que lo hemos también visto mucho en las películas, ¿no? El Guasón, sí. Pongamos un ejemplo, ¿no? Era una persona que
en su círculo social, pues bueno, venía de una madre que también traía, biológicamente ella es un caso, ¿no? Sí. Donde supuestamente la madre pues traía un trastorno, ¿no? Incluso ahí lo mencionaban como que narcisista, un trastorno personalidad límite, limítrofe, o sea, también. Sí, pues hay varios tipos de trastorno que se pueden heredar, la esquizofrenia, algún trastorno narcisista, los traumas aquí son todo lo bueno y lo malo lo vas a aprender tú en la infancia. Okay. La infancia va a predecir, digamos, cómo va a ser, pues ahora sí que un niño, ¿no? Valores y todo se aprenden en la infancia. Los traumas que puedan ocurrir en esta edad, pues van a influir en el desarrollo del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, una vez que influyen en esta parte del cerebro, pues los hacen más propensos a cometer en el futuro alguna conducta delictiva, ¿no? ¿Qué pasa con aquel niño que tuvo ausencia o estuvo carente pues de papá, que hubo abusos en la niñez, abusos psicológicos, abuso sexual, no sé, aquel niño que no tuvo a la mamá ni al papá, entonces nunca tuvo como esa figura de autoridad, ¿no? ¿Qué pasa? Es un niño que se vuelve adulto, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de que se le dificulta socializar con las personas, se le dificulta tener una relación estable, esta parte de la estabilidad en muchos ámbitos, ¿no? Que lo podemos medir en el ámbito de pareja, no puede encontrar una pareja, no puede encontrar un trabajo, hay escuela, está en una escuela, en otra, entonces vemos que a futuro pues sí repercute en el comportamiento de una persona, ¿no? ¿Qué pasa también? Todo ese dolor, toda esa frustración que trae, se va al consumo de sustancias, ya sea por alcohol o por drogas o cocaína. Entonces, si te fijas, es como una bolita que se va llenando, ¿no? Entonces creo que todo puede influir. Claro, hay estadísticas en donde ustedes que tienen el conocimiento de lo que sucede con un criminal, ¿qué predomina más, hombre o mujer? ¿O ya ahorita es general? Yo creo que de los dos, pero si nos vamos a estadísticas, creo que los hombres son más propensos a delinquir o a cometer algún tipo de conducta antisocial que la mujer. ¿Por su naturaleza será? Puede ser por su naturaleza y puede ser también, ¿sabes qué? Por lo que diga la gente. Me pasó mucho cuando estuve en el Cerezo, tú veías una población, por mencionar un número, 1000 eran los internos hombres y ¿qué te gusta? 100 mujeres. O sea, es drástico el número que hay. ¿Qué pasa? El hombre, la mujer sí va y le lleva la comida, sí va y lo visita, pero a la mujer se le abandona totalmente. ¿Cómo el hombre va a estar haciendo fila para ir a ver a la esposa? Claro, entonces eso es verdad. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, el hombre por su naturaleza obviamente es más fuerte, es más todo, pero también por el que dirán, a la mujer se le abandona mucho. Bueno, y eso yo creo que vendría también a responder mi pregunta, ¿qué pasa por la mente o qué hay en la mente de un criminal? O sea, obviamente estamos hablando de una edad, dicen, no sé, bueno, ustedes que saben de este conocimiento, que el cerebro se termina de desarrollar, o la corteza cerebral, como a los 19, 20 años, como que ya cuando tienes conciencia. Entonces, a partir de ahí creo que ya es cuando, o hay mentes también muy cañonas que desde los 15 ya andan delinquiendo, pero ahí es donde tú decides, ¿no? Como decían estos autores que mencionabas, si delinquir o no, tú tienes la decisión, tú tomas la decisión, pero si hablando de una persona que es un asesino serial, una persona que tiene mucha rabia, siento yo que a partir de esa edad, entre más años tengan, ¿se van haciendo más malos o qué pasa con su mente? ¿Se disocia? Pues mira, yo creo que puede influir mucho, como te digo, la niñez va a predecir mucho. Hay muchos comportamientos, lo bueno y lo malo lo vas a adquirir. La familia también va a influir mucho, los valores que se le dé al niño desde chiquito. Si el niño desde chiquito ve que los papás roban, se drogan y eso, el niño es el ejemplo que va a ver que va a seguir. Entonces hay niños chiquitos que tú los ves y ya roban que el dulcecito, o sea, cosas muy pequeñas que se convierten después de los años, poco a poco van a ir escalando, ¿no? Entonces creo que no hay edad para la delincuencia, sino lo que hay es una mala formación en casa, los valores no están bien establecidos, el aprendizaje de los padres también. Entonces creo que influye desde la niñez que el sujeto vaya escalando cada vez
más. Si a esto le añadimos todos los factores, alguna enfermedad que traiga, Claro. enfermedad, hablo de esquizofrenia, algún tipo de trastorno así, pues son más detonantes para él. En tu experiencia cuando estuviste en el Cerezo, ¿te diste cuenta al momento de entrevistar o ver a estas personas que estaban tras las rejas, privados de su libertad, si se parecían los patrones psicológicos o se repetían en algunas de estas personas, en estos delincuentes, eran parecidos? Como por ejemplo el abandono o las drogas. Sí, fíjate, cada caso es único, ¿no? Cada caso va a tener sus características, pero sí entre ellos sí tienen ciertas características similares. Sí hay mucho consumo de sustancias, creo que en su mayoría hay consumo de sustancias. Sí hay abandono ya sea por mamá, por papá o por una figura que ellos consideraron importante como su figura de autoridad, un abuelo, un tío. Eso sí también hay, a veces son pocos los casos, pero sí hay casos que padecen algún tipo de enfermedad. Claro. Y muchas veces creo que el sistema no tiene las condiciones para tratar a este tipo de personas. No sé, algún esquizofrénico muchas veces no hay el área especializada para que se le dé un tratamiento con sus psicotrópicos y todo. Muchas veces la familia es la que le tiene que llevar el medicamento y la familia dice, no, pues yo no tengo dinero, hay que se quede. Entonces sí lo dejan también este tipo de personas como muy en el abandono, pero sí presentan en general ciertas características similares los sujetos. Ahorita dices algo súper importante sobre el sistema, ¿no? Es que no hay psiquiátricos para delincuentes. Sí, apenas hay psiquiátricos para personas que realmente por su naturaleza o por situaciones traumáticas lo requieren. Hay muy pocos, incluso aquí en Coahuila, o sea, creo que hay uno en Saltillo y ya, pero no se dan abasto con la salud mental. Imagínate ahora para estas personas privadas de su libertad, pues claro que no van a ser como que, ay, vamos a meterlo en psiquiátrico porque es delincuente. Tienes toda la razón. Me tocó a mí estar en el Cerezo de San Pedro con las mujeres, porque ahora ya se cambió acá el Cerezo de San Pedro, y me acuerdo que llegamos con unas compañeras y había una persona que estaba grite y grite, una mujer, y sí es cierto, eran como 300 mujeres, a comparación del Cerezo de Torreón, que son más de 1,200 personas privadas de su libertad, y gritaba la mujer. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué le están haciendo, no? Sí. Y se nos acerca una de las celadoras y nos dice, no, lo que pasa es que ella tiene un trastorno mental. Entonces tiene una crisis de ansiedad, la tenemos que meter a un cubículo que tenemos ahí, pero eran 4 paredes encerradas, o sea, tú y yo sabemos que aún más eso todavía como que la claustrofobia la va a frustrar y se va a poner peor. Y gritaba como si realmente la estuvieran matando, ayúdenme, por favor. Y ahí es donde dices, híjole, hay una línea muy delgadita entre la humanidad, entre ser humano y entre el tienes que pagar un delito que cometiste, que esa mujer estaba ahí por un delito menor. Pero dices, híjole, ¿qué haces en esos casos? Y cuando la gente que está ahí adentro no tiene conocimiento de lo que es un medicamento controlado, de que necesita un medicamento controlado y que se tardan días o hasta meses en poder sacar el permiso para poder medicarlos. O sea, también por humanidad dices, híjole, qué fuerte. Sí, ¿no? Que tengan que pasar ellos por eso. Sí, a veces digo, muchas veces creo que el sistema puede influir un poquito en darle una readaptación adecuada al sujeto, porque por la infraestructura del Cerezo, que a lo mejor no cuenta con la infraestructura que tiene que estar, muchas veces la capacidad, tenemos cerezos que están sobrepoblados. Totalmente. Entonces, otra cosa, no hay un área especializada. Exacto. Otra cosa, el personal que labora ahí, no sé, un ejemplo, mencionar números, 1,000 internos con un psicólogo. O sea, imagínate, o sea, no te das abasto. No. Entonces creo que todo eso también influye para una buena redactación de los internos, así es. Y aparte no puedes tener en un mismo lugar a los secuestradores, a los violadores, aunque hay módulos, aquí en el de Torreón hay algunos módulos, pero cuando salen a población, pues conviven todos contra todos, y no sé, a lo mejor me estoy aventurando a decir, o a lo mejor me equivoco al decir, de ahí aprenden otras cosas y otras conductas, que luego al salir y al reintegrarse a la sociedad puede ser mucho peor. ¿No? Sí, es que se supone que, mira, como tú como criminólogo, pues tienes que hacer una clasificación. Que dices, no puede llegar el interno y nomás decirlo, voy a meterlo a la celda 1 y hasta que se me llene esa me voy a pasar a la 2. No, pues tienes que hacer una clasificación de acuerdo a sus características del sujeto, haces un estudio clínico criminológico, ¿no? Y los empiezas a clasificar. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces la capacidad no te da y ahora sí que pues no haces una adecuada clasificación, no porque no quieras, sino porque no puedes, ¿verdad? Y pasa mucho eso, el contagio criminal que se da, ¿no? Ahora sí que dicen, es como una escuelita, el que aprende entra matando, aprende
asaltando, salir secuestrando, secuestrador. exacto. Entonces sí se puede llegar a dar eso, te digo, no porque tú no quieras hacerlo, sino porque pues no tienes cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la chamba de ustedes? Tú como licenciada en criminología, ¿cuál es tu chamba? ¿Qué es lo que ves en un caso? Hablando así de un centro penitenciario, de un caso o de una situación, en una situación en donde hay un asesino o un feminicidio, que es ahora tan común que vemos, común, ¿no? En los casos. Ajá. Bueno, si es de un feminicidio, bueno, estudiar al sujeto que ha cometido ese feminicidio. Supongamos, lo agarramos y es ahora sí que hacerle un estudio clínico criminológico, o sea, ¿qué te llevó a que lo cometieras, no? Y se hace un estudio en donde se le preguntan obviamente datos generales, enfermedades, ahora sí que nos vamos desde su niñez, todas las etapas de vida del sujeto las estudiamos. Niñez, adolescencia, edad adulta, ¿qué más? Algún tipo de enfermedad, digo, biológica, nos vamos, si tuvo algún golpe, que me platique ahora sí todo. ¿En serio? Todo, sí. O sea, todo aquí suma. Todo aquí suma, sí. Okay. El mínimo detalle que tú creas que no, preguntarle. También sobre su familia, porque también pues la herencia pues también nos va a decir si viene algún tipo de trastorno, ¿no? Que nos hable de él, para preguntas muy fáciles de que tú cómo reaccionas ante una situación, para ver ciertas características de personalidad del sujeto, ¿no? Una vez que hace todo eso, bueno, se evalúan muchas cosas, ¿no? Las características que tiene la víctima, porque muchas veces a lo mejor podemos estar frente a un asesino serial, ¿no? Que es un asesino serial, aquel sujeto que ha matado a más de cuatro personas en un periodo de menos de un mes. Okay. Y las características de las víctimas son iguales. Ejemplo, mujeres, todas son morenas, de pelo chinito, todas tienen las mismas características. Entonces, las características de la víctima, el modus operandi, cómo lo hace, porque también características del cómo lo hace nos va a dar características de personalidad del sujeto. El perfil geográfico, por cómo son los lugares o los lugares geográficos por los que él se desarrolla. El mínimo detalle también te va a dar. Entonces son ciertas características que vemos todo preguntamos y se hace un estudio clínico criminológico. Y en base a eso, pues ya se le da al sujeto pues un tratamiento, se le está evaluando para ver cómo ha avanzado y bueno, lo que queremos como criminólogos es readaptarlo a la sociedad, ¿verdad? Pero muchas veces, pues ahora sí que no tenemos como una bolita mágica para decir o predecir lo va a volver a hacer o no, ¿verdad? ¿Cómo influye la participación de ustedes con las autoridades? O sea, ustedes les hablan, oye, ¿sabes qué? Hubo obviamente una persona ya egresada de que ya estudió, ¿no? Hubo un accidente o hubo un feminicidio, necesitamos que nos mandes un criminólogo. ¿A dónde van ustedes? ¿Cómo sucede eso? Sí, por decir, si ocurre un hecho, pues Fiscalía obviamente tiene sus criminólogos, sus criminalísticas, claro. Y ahora sí, ellos son los que ocurren al hecho, y el criminólogo actúa ya cuando el sujeto ya se encuentra en un cerezo o en un ceferezo, sí. O sea, ustedes no tienen por qué decir, no, sí va al cerezo o no va, no, ustedes ya... No, ya cuando está ahí. El que va primero es el criminalista. El criminalística. Ahí sí va él, y ya cuando el sujeto pues pasa todo este proceso de que el juez lo sentencia, bueno, todavía no lo sentencia, sino que ya lo manda a un cerezo o ceferezo, ahí es cuando entramos nosotros con la entrevista. Ya, ok. Y me imagino que, bueno, pues, se aventaron tantos años de estudio para saber ustedes también como que ya detectan, ¿no? ¿Ustedes leen el lenguaje corporal? Sí, fíjate, es bien, ¿cómo se dice? Bien interesante esa parte. Cuando yo entrevistaba, desde que el sujeto, tú estás sentada y lo ves que va llegando hacia ti, tú ya lo vas, digamos, como estudiando, ¿no? El cómo llega contigo. Si te trata de usted, si te trata de tú, o sea, todo, ciertas preguntas que tú vas a ir notando de que se las vas haciendo y él se puede poner incómodo. Entonces, todo su lenguaje corporal, nosotros, pues ahora sí que nuestra vista está al 100, ¿no? Con ellos. Todo detallito, pues tenemos que ser muy observativos. Desde el momento en que hasta cómo se camina, cómo se viste, o sea, digo, obviamente tienen un uniforme, pero cómo lo luce, cómo todo, sí, ¿no? Así es. Hay ciertas preguntas, como te digo, que él se puede incomodar y bueno, se la puedes cambiar o de alguna manera, o si no, pues tú tienes que ir identificando, a ver, aquí en este tema hay algo que no quiero hablar, pero aquí hay algo que tengo que estar alerta, ¿no? ¿Te ha tocado en una de esas historias que conoces, que entrevistas cuando estuviste en el cerezo, te ha tocado a alguien que te impacte? Obviamente tenemos que omitir nombres y lugares y todo, pero te ha impactado que digas, yo sabía que desde ese momento esta persona era tal. Fíjate que sí tuve varios casos muy sonados.
una muchacha que mató a su mamá y tú la veías y su rostro era, ella no, ¿cómo se dice? Pues no, su expresión, ajá, no, nada, o sea, era como que había matado una cucaracha casi, por así compararlo, ¿verdad? O sea, no había remordimiento, no había tristeza, ni nada, y tú dices, pues, ¿cómo no? O sea, son cosas que te sorprenden, pero tú como criminólogo, pues, entiendes, bueno, no sé si sea la palabra, entiendes que su reacción es así en cierto tipo de personas, ¿no? Pero ya como ser humano dices, o sea, ¿cómo a tu mamá? O sea, entonces sí son a veces ciertos comportamientos, ¿no? Sí que te sorprenden, pero ahora sí que como criminólogo tienes que tener un autocontrol, o sea, imagínate que te esté platicando algo muy fuerte y yo me ponga a llorar con ella, pues no me puedo yo derrumbar, ¿no? Entonces tú como criminólogo sí tienes que tener mucho autocontrol en tus emociones y ahora sí que por más triste o por más feo que esté, pues tú tienes que tomar las cosas serenamente, ¿no? Entonces creo que ese caso sí me conmocionó mucho de que, o sea, dices, como a tu mamá y la muchacha pues no presentaba nada de sentimientos en su cara, ¿verdad? ¿Tenía un trastorno? Ella, fíjate que había padecido abandono, no tenía papá, el papá los había dejado, la mamá digamos que se convirtió pues en esa figura de autoridad, entonces sí era como que le reclamaba mucho a la hija fue como que le tomó mucho odio a la mamá, entonces llegó un día en que llegó y la asesinó, ¿no? Entonces, más que trastorno, yo creo que venía como carencias desde muchas veces, desde su infancia, tuvo muchas carencias esta muchacha. Y luego aquí hay una diferencia entre si el delito es violento o lo planean, no sé si hay una diferencia, ¿no? Me imagino, o no sé. Pues hay sujetos que sí podemos hablar, ahí vamos una parte que estudiamos como criminólogos es la capacidad criminal que puede tener el sujeto. Si desarrolla una capacidad, si lo planea, si elige a la víctima, si lo planea en que, ¿sabes qué? El delito se va a dar, por mencionar, un lunes, lo voy a hacer así, voy a utilizar esta arma, o sea, todo lo planean, pero estamos hablando de personas pues con un coeficiente puede ser intelectual alto, aquella persona pues no, se tiene que tener muchas características para poderlo planear y hay personas que ahora sí que lo hacen. ¿Esta chica que mencionas fue violenta? Sí, porque la mató a puñaladas, fueron más de 30 puñaladas. En el tema de casos de no sé si está bien dicho, celotipia, de estos celos, de cuando ocurren, te voy a platicar algo que me voy a abrir al tema. Yo conocí una persona dentro de un cerezo, no voy a mencionar cuál, él está por feminicidio y resulta que obviamente tú sabes que se hace mediático sobre todo estos casos. Y a lo largo de algunos meses, cuando ya estaba tomando terapia esta persona, decía, lo que pasa es que yo no lo puedo decir, pero ella me provocó. O sea, de alguna manera, esta persona, esta mujer, que la terminé con su vida, me provocó. Obviamente esto no se justifica, pero yo era una persona sumamente tranquila, ella era una persona con un perfil psicológico muy trastornado, en donde todas sus relaciones fueron violentas, y pues a mí me tocó hacer esto porque llegué a mi límite. Es muy difícil el tema. No puedes juzgar porque aparte que yo no soy criminóloga, pues obviamente nada más te quedas así, ok, pero a veces sí puede ser que una persona, tanto hombre como mujer, te lleve al límite y te saque de tu personalidad. Yo creo que sí, fíjate, a veces dicen que las personas que son más, que no son y las introvertidas pueden llegar a ser las más peligrosas. ¿Por qué? Porque supongamos que es una bolsita de canicas, ellas aguantan. Pues va a llegar un momento en el que van a explotar y decir, todo lo que aguantaron, lo van a explotar. Y las extrovertidas, no, ellos se enojan y explotan. No toleran no se contienen nada. Entonces las más peligrosas van a ser las personas introvertidas. En este caso que platicas, pues muchas veces sí, a lo mejor fue tanto lo que toleró que va a llegar un momento en el que va a explotar, ¿no? Es como si yo te preguntara a ti, ¿tú en algún momento matarías? ¿Qué me dirías? No sé. No sabes. O yo diría no, pero no sabemos ante qué situación vamos a estar expuestos. Ahorita digo no sé, porque por todo lo que yo he pasado en el cerezo y todo, digo, es que a lo mejor también puede ser que yo llegue al límite o puedo matar por defenderme. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, si a mí me asaltan o si a mí me quieren bajar del coche, yo mato. O sea, porque a lo mejor no es cierto, pero a lo mejor mi reacción es,
yo me la aviento porque yo defiendo mi vida, ¿no? O si se meten a mi casa y yo tengo un arma con algo o algo, un arma blanca, yo me la aviento. ¿Por qué? Porque yo conozco mi temperamento, soy explosiva. Pero en estos casos, en el tema de los cerezos, es cuando dices, híjole, te pones a pensar, realmente esta persona no se justifica lo que hizo, porque a nadie se le justifica matar a otra persona, mucho menos en el tema, pues ahora de los feminicidios, pero sí te pones a pensar, si no hubiéramos elegido ese tipo de relación, si no hubiéramos elegido ese tipo de persona, tal vez estaremos haciendo una vida distinta y no estaríamos en la cárcel, ¿no? Eso está bien cañón. Pero muchas veces va siguiendo un patrón de comportamiento, sí. Muchas veces es lo que te digo, todo va a recaer, tu personalidad se va a ir moldeando de acuerdo a tu niñez, a tus traumas. Sí, sin duda. Vas a ir eligiendo porque tuviste abandono y vas a buscar una persona como verla como la figura de mamá, entonces digamos, pues... Claro. Ahora, fíjate, mentes tan brillantes, asesinos seriales, secuestradores, que si esa inteligencia la hubieran utilizado para un bien, wow, hasta científicos serían, o sea... Sí, es que muchas veces, fíjate, hay personas que desarrollamos cierto tipo de habilidades, pues hay personas que son muy buenas para las matemáticas, pero aquí vamos con esta mente brillante, porque eso no lo utilizan para poner un negocio, cosas así. Muchas veces te das cuenta que eres muy bueno en los números y que dices, bueno, me voy a ir por los fraudes. Entonces aquí venimos a esa parte. Si yo tengo buenos valores, no tengo por qué irme a utilizar esa inteligencia a algo, pues... criminal, ¿verdad? Entonces creo que, te digo, la niñez yo creo que es la base fundamental para que un niño se forme o bien o mal. La familia, la escuela, todo van a funcionar para que el niño sea bueno o sea malo, ¿no? Totalmente. Y ya cuando estamos hablando ya de un criminal, ¿tú crees que haya posibilidad de que se rehabilite, de que pueda cambiar, o depende también mucho? Por ejemplo, hay gente pues, que paga 20 años, 30 años dentro de un cerezo y de repente sabes que estudió Derecho o que se pusieron a estudiar alguna carrera dentro de algunos centros penitenciarios y se puede reinsertar en la sociedad. Fíjate que yo creo que sí, de que se puede, pero creo que ahí va a influir mucho en el sujeto. Si el sujeto quiere o no, porque tú como criminólogo, tú le vas a dar todas las pautas. Si le vas a decir, ¿sabes qué? Sí, es que fíjate, bien chistoso, me han pasado casos cuando estuve que el sujeto decía, ¿para qué quiero salir? Si aquí no pago renta, aquí como, aquí tengo luz, yo saliendo lo voy a hacer. Entonces tú dices, ve la mentalidad de estas personas, ¿no? Y hay sujetos que dicen, ¿sabes qué? No, o sea, yo lo que hice, yo voy a salir, voy a poner mi negocio, mi familia. Entonces mentalidades totalmente diferentes que tú dices, claro, está en el si quiere o no, ¿no? Entonces tú como criminólogo le puedes dar muchas pautas de que, ok, es un sujeto que, no sé, tiene consumo de alcohol, lo metes a AA, ¿sabes qué? Vas a trabajar, vas a participar en cursos en psicología, o sea, que participe en todas las áreas. Entonces tú dices, es un sujeto que realmente quiere. Sí, claro. Sin embargo, cuando salga, tú no vas a poder controlar el que él esté afuera, ¿no? Sin embargo, si él está expuesto a factores que tú sabes, si él es alcohólico y drogadicto, si sale, pues puede volver a cometer, ya está en él si quiere o no quiere. Entonces, ¿se puede readaptar? Sí, pero también es que él, pues ahora sí, quiera el cambio, ¿verdad? Sí, completamente, y coincido contigo. Justo también una persona que me tocó en el cerezo decía, es que ya voy a salir, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ya son 20 años, pero ¿qué voy a hacer allá afuera? O sea, yo prefiero irme a robar a una tienda para que me vuelvan a meter, y pues aquí tengo mi camita, aquí tengo todo. O sea, sí, realmente se acostumbran, ¿no? Es que fíjate que es feo, porque yo pienso que ya te acostumbras tanto a la vida de ahí que dices, ¿qué voy a hacer afuera? Si a eso le sumas de que sales y cualquier trabajo te piden carta de antecedentes penales, entonces ahora sí que, ay, es difícil. Sí, claro, es súper difícil. Y eso de la carta de antecedentes penales también es pues algo que no te permite hacer tu vida ya normal, porque sí hay empresas que se prestan de alguna manera, que son muy inclusivas, tanto en el tema también de personas privadas de su libertad, pero no es la misma confianza, porque como tú dices, también hay fraudes, también hay situaciones que no nos conviene, tal vez, pues darles chamba, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí, pero híjole, la verdad es que es un tema muy, muy, muy bueno, y yo creo que tú hablas ahorita de algo muy preciso, la prevención. Como padres de familia, tú eres madre de familia, no solamente es el abandono, como lo mencionabas tú, también son las conductas, es la atención que le pones a tus hijos. En este mundo tan acelerado que tenemos, luego de los videojuegos, esos que son tan agresivos, ¿crees que todo eso pueda despertar también esa mente asesina? O sea, ese como
me refiero a los juegos porque ahorita hay demasiado. Sí, yo creo que sí, mira, influye mucho los papás. Creo que los papás podemos ser papás presentes físicamente, pero estamos ausentes de todo de ellos, ¿no? Entonces creo que siempre es muy importante todo a su edad de los niños, prestarles atención, predicar ahora sí que con el ejemplo, porque si ahora sí que tienen papás y todo el día los papás están peleando, pues ellos van a creer que eso es normal, ¿no? Y más adelante ellos van a repetir, hablamos de patrones, siguen repitiendo ese tipo de patrones, ¿no? Todo a su edad, como te digo, y ahora sí que es la tablet, los celulares, todo está al alcance de los niños, ¿no? Ahora sí como padre, pues tú controlar eso, o sea, qué ven tus hijos, qué no ven, y te digo, ser muy presentes en todo lo que hagan los niños, inculcarles desde chiquito los valores, porque muchas veces dices, van a la escuela, ahí les enseñan cosas, bueno, ahí les enseñan cosas académicas, pero tú los valores, buenos modales y todo, pues ahora sí que es desde la casa, ¿no? Lo que te ha dado tu estudio, Perla, ¿hasta qué punto todos podemos llevar ese lado oscuro? Ese, no sé, a lo mejor que te ha tocado algún caso en donde digas, me consta que esa persona era buena y esta situación lo cambió. Yo creo, era lo que te decía, yo creo que todos podemos ser buenos, bueno, digamos buenos, si a mí me preguntas si mato, te digo que no, pero no sabemos hasta qué situación podemos estar, se nos pueda presentar para poder actuar, ¿no? Y creo que todos estamos con condiciones que podemos llegar a cometer algo y condiciones que lo vamos a poder hacer porque de alguna manera todos nos llegamos a enojar, todos podemos llegar a controlar ahora sí que nuestras emociones, pero va a llegar un punto en el que podamos explotar, ¿no? Hay ciertos casos, fíjate que sí conocí a un señor, que él era muy bueno y todo, y dice que él una vez llegó a su casa y estaban violando a su hija. Ay, Dios. Entonces dicen, o sea, ¿yo cómo iba a permitir eso? Claro. Entonces el señor muy bueno en todos los aspectos, ¿no? Entonces pues lo mató por defender a su hija, ¿no? Entonces tú dices, y él decía, me arrepiento mucho, pero también cómo iba a permitir que pues le hicieran eso a mi hija, ¿verdad? Entonces en este caso te digo, el señor no tenía la intención, pero no sabemos ante qué situación vamos a estar que podamos pues reaccionar, ¿verdad? ¿Pasa algo con la mente cuando se comete el primer delito? La ciencia respalda, no sé, te pregunto si hay algo dentro de nuestro cerebro que se rompe o de nuestro corazón o algo que respalde la ciencia que digan, ya nunca vas a volver a ser la misma persona. No sé, algo que digas, híjole, es que ya cometió ese delito porque ya ves que luego se oye, ¿no? Con las personas que se dedican al narcotráfico y eso, ya maté una vez y perdí la sensibilidad. Sí, es que fíjate, en el cerebro pasa algo que aumenta el cortisol. Entonces hay personas que dicen, hay ciertas situaciones que su cuerpo, en algunos casos, hay algunos casos que dicen, ¿sabes qué lo hice? Y ya, o sea, ya no voy a ser el mismo, o sea, porque pasó algo, pero ya no lo vuelven a hacer. Y hay personas que como que sienten esa adrenalina y buscan volverlo a hacer, pero y les gusta, ándale, es como, no, o sea, aquellas personas que les gusta subirse a los juegos, poner ese ejemplo, ¿no? A los juegos, no sé, altos y todo, llega un momento, mucha velocidad, llega un momento en que esos ya no, y buscan más, entonces pasa lo mismo con un asesinato, es tanto lo que segregan ciertas sustancias, ciertas hormonas que les genera placer, entonces sí hay sujetos que puede pasar que buscan más y más. Hablando de un trastorno de personalidad limítrofe o narcisista, dicen que cuando ellos van a terapia, hasta ellos mismos se burlan de los terapeutas, ¿no? O sea, hay gente que también es muy inteligente, es una inteligencia que cubre toda esa persona. ¿Esa cómo se consideraría en el tema de tú como licenciada en criminología? Cuando lo ves, ¿cómo me describes a ese personaje? Ahorita siento que te tenía que preguntar cuando una persona llega y te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, muy así como que muy personal, en vez de como tenerte respeto. ¿Tú identificas a esa persona? Sí, te digo, pues es bien importante desde que llega, cómo te habla, ¿no? Entonces ya desde ahí sabes tú por dónde abordar la entrevista, ¿no? No es lo mismo una persona, es que es bien difícil, fíjate, porque hay personas que te vas a encontrar de todo, ¿no? Desde el que no tiene estudios y el, ay, ¿cómo le llego a preguntar, no? Sí, claro. Hasta el que es muy profesional y te habla, entonces, chino, ahora sí que tú tienes que adecuar tu lenguaje y la forma de abordar la entrevista para este tipo de personas, ¿no? Entonces, los narcisistas, son muy difíciles de llevar una entrevista, no imposible, pero pues sí tienes ahí como que buscarle ahora sí que la manera, ¿no? Porque lo que quieren ellos es manipularte. Entonces, ahí jugamos como, a ver, no me vas a manipular,
tienes, lo que te digo, no perder el control ni nada, ¿no? En un cerrar y abrir de ojos, porque son personas muy manipuladoras estas. Tratan de empatizar, ¿no? Tratan de empatizar, coquetonas, que quieren llegarte por ahí, ¿no? Tanto hombre como mujer, o sea, sí, no sí, estamos sí, hablando exclusivamente del hombre. Y bueno, ya para cerrar, pues me gustaría que invitaras a todas las personas que nos están escuchando a que compartan también este podcast, porque más allá del morbo de lo que pudiera resultar de hablar de casos o de situaciones a las que te has enfrentado, es que sí se puede evitar el delito, sí se puede evitar. Obviamente si hay un factor biológico, pero también pues existe terapia, existen personas existen grupos AA, existen grupos de personas que son histéricas, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que también son doble A o son de esos, ¿cómo se llaman? Neuróticos anónimos, sí. ¿no? Porque una neurosis sí, también te puede llevar. También te puede llevar. Entonces, sí hay ayuda, sí se puede evitar, ¿no? Sí, claro que sí, como te digo, es bien importante, ahora sí que, yo siempre digo, la niñez, ahora sí, cuidemos los niños que tenemos ahorita, inculquémosles valores, ahora sí que predecir con el ejemplo y ser papás presentes, pero no físicamente, presentes, ahora sí, emocionalmente y todo, ¿verdad? Sí, como te digo, siempre buscar ayuda, como tú dices, AA, los neuróticos, o sea, siempre buscar ayuda, la terapia ayuda mucho. Hay veces que decimos, ay, pero yo no voy a matar a nadie, pero a lo mejor no sé sobrellevar, pues ahora sí, no sé, ciertas situaciones se me dificulta, a lo mejor estoy pasando por un episodio de ansiedad que digo, pues ya ahorita la ansiedad como están las cosas, mucha gente padece ansiedad, mucha gente padece depresión, y a veces no pedimos ayuda, y a lo mejor eso chiquitito que tú dices, ay, pero nada más es una ansiedad, no pasa nada. No sabes cómo te puede afectar. Justo, un caso que creo que sucedió en Durango, una mamá que tuvo depresión postparto, que mató a su bebé, y luego ya cuando hacen las investigaciones se dan cuenta que tenía una depresión tan fuerte, con un trastorno de ansiedad tan duro, que la llevó a cometer un delito. Sí, es que a veces te digo, no queremos pedir ayuda porque decimos, no, yo no estoy loco, pero no es de que estés loco, ¿no? Sino de que, pues ahora sí, para que te sientas mejor. Y la psiquiatría forma un papel súper importante, ¿no? Sí, así pero bueno, Perla, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Platicarnos un poquito sobre todo esto, ciertas dudas que tenemos de una mente criminal. Y bueno, pues ya esperen un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarte justamente? ¿En tus redes o en Universidad Vizcaya? Pues, me puedo encontrar en Universidad Vizcaya o pues en mi Facebook personal, Perla Pulido Luque, también ahí. Para cualquier duda, que necesiten. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.